cada autoridad o persona que tiene un puesto de algo de autoridad que ama excesivamente el dinero es una persona que eventualmente puede ser corrompida por el crimen organizado. La semana pasada, parte importante del debate político estuvo tomado por una revelación que dio a conocer el medio El Mostrador y que, en contra de lo que muchos dicen, suscitó bastante interés ciudadano. Me refiero al contrato de docencia por 17 millones de pesos que la Universidad San Sebastián mantenía con la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, mientras en parte ésta participaba en múltiples campañas políticas, vivía en el extranjero y se desempeñaba como convencional constituyente. Quienes nos siguen constantemente ya saben nuestra opinión sobre el caso y no ocuparemos tiempo de esta columna para explicarla de nuevo, pero por otra parte, quienes aún no la conocen pueden revisar nuestro canal y llegar a ella fácilmente, o bien ver los links que dejaremos en la descripción de este video. El punto es que, a propósito de esa noticia, esta semana vamos a hablar de crimen organizado. Sí, de crimen organizado a propósito de todo este asunto. Miren, muchos dirigentes políticos, candidatos presidenciales incluidos, evitaron referirse a esta polémica de manera olímpica, de manera grosera, como si la opinión de quienes aspiran a ocupar cargos de autoridad y representar a miles y millones de personas no importara. Algunos, de lo poco que hablaron, recurrieron a esta idea de que hay temas más importantes a los que abocarse, como la crisis de seguridad. O sea, no voy a dar mi opinión sobre esto porque lo otro, la seguridad, es más importante y tenemos que enfocarnos en eso. El caso de Evelyn Matei fue particular. Evitó contestar a la pregunta de si seguía respaldando la candidatura de Cubillos en Las Condes, recurrió al mítico empate con la nueva posición del amigo de Gabriel Boric en París, Diego Vela, cayó en una comparación desde todo punto de vista improcedente, futbolistas y cantantes incluidos, e incluso se refirió a todo el asunto como un escandalillo, dijo ella. Pero pese a todo eso, en su infinita ambigüedad y expresión de tironeo constante desde muchos lados, incluso quizás sin quererlo, buscarlo o planificarlo previamente, Matei puso un punto relevante, que pasó bastante desapercibido y que entró en directa colisión con lo que otros dirigentes habían planteado recientemente. Cada autoridad o persona que tiene un puesto de algo de autoridad, que ama excesivamente el dinero, es una persona que eventualmente puede ser corrompida por el crimen organizado. Esa es una de las cosas que dijo Evelyn Matei a partir de las preguntas que se le hacían sobre el caso de Marcela Cubillos y la Universidad San Sebastián. En definitiva, e insisto, yo creo que sin quererlo tiró por tierra este planteamiento de decir: oye, mira, los homicidios y la delincuencia, ¿cómo te vas a preocupar de esto de Cubillos? Y apuntó hacia algo sumamente relevante, que es la influencia de la corrupción en el desenvolvimiento del crimen organizado. Esta idea, la que hablamos, esta idea de que uno no puede dedicarse a tratar el tema Cubillos porque hay temas más importantes como la seguridad, es mala, es al menos deficiente. Y es mala porque, primero, es una trampa argumentativa. Es una pequeña falacia que, de darla por buena, nos impediría hablar siempre de cualquier otra cosa en términos absolutos. La seguridad, al menos en este contexto, parece ser que siempre será lo más relevante y urgente, lo que no implica necesariamente que no existan otros temas importantes. Por eso esta idea es también mala, porque la cuestión de la corrupción es en sí misma un asunto importante. Este intento por evitar hablar del asunto, porque existen otros más urgentes, es malo a su vez para los mismos candidatos que lo enarbolan, porque a quienes aspiran a representar, los electores, sí les parece importante, sobre todo de cara a una elección municipal, sobre todo si es que sabemos, este es un dato impresionante, sobre todo si es que sabemos que más del 50% de las municipalidades de Chile están siendo investigadas por delitos asociados a la corrupción. Y Las Condes en este caso no es la excepción. Es mala también, y aquí punto para Evelyn Matei, porque el fenómeno de la corrupción está íntimamente ligado a la crisis de seguridad y sobre todo al aspecto de la crisis de seguridad que hoy más nos debería inquietar, que es el crimen organizado. O sea, es mala incluso para efectos de intentar cambiar el polo de la discusión, porque incluso hablando sobre seguridad es ineludible hablar de corrupción. A ver, ¿por qué digo esto último? Una de las cuestiones que facilitan la penetración del crimen organizado en nuestra sociedad es enfrentarse a un Estado de Derecho debilitado. Y parte de ese debilitamiento
se produce con la corrupción, que se expresa de diversos modos. El crimen organizado se beneficia de sistemas de control que no funcionan, de cierta legislación que no está al día, de instituciones escasamente modernas, de ciertos eslabones humanos en las cadenas de poder, no necesariamente los más altos, que están defectuosos, y de políticos, jueces, funcionarios total y absolutamente desconectados, y que están constantemente anteponiendo sus intereses personales a las funciones que, con cargo a electores y contribuyentes, les son encomendadas. Decir que la clase dirigente puede ser corrompida por agentes externos hoy debería ser una obviedad. Hace poco comenzamos a saber que un abogado ataba y desataba a su gusto, o al de quienes del poder político lo mandataban. Me refiero a Luis Hermosilla, un abogado que había colocado a jefes de policía para luego beneficiarse de filtraciones de información reservada, a jueces supremos para luego pedirle resultados específicos en causas judiciales, que habría operado para la aceleración y obtención de trámites y permisos en beneficio de un grupo empresarial amigo, o que habría maquinado con fiscales para acabar con casos de financiamiento irregular de la política, que tendría también acceso a funcionarios medios o bajos del Servicio de Impuestos Internos, de Tesorería General de la República o de la Comisión para el Mercado Financiero. En definitiva, hemos sido testigos de cómo es que se puede corromper a la clase dirigente, o cómo desde esa misma posición se puede corromper a otras autoridades. Y esto lo habría hecho un abogado con fuertes redes de poder, sí, con plata, sí, pero no demasiada tampoco. ¿Cómo es que todo eso no podría estar haciéndolo también el crimen organizado, que no solo mueve muchísimo más dinero que cualquier opereta político, sino que es capaz de someter a poblaciones completas a través de la violencia y el control territorial? Es curioso, a veces da la impresión de que a muchos lo que pasa en el país les cae como gotas en un impermeable. Oye, pero ¿cómo nos va a estar pasando eso a nosotros? Siempre pensamos que éramos impolutos, nos creímos un oasis, de alguna forma u otra, especiales con respecto a muchos otros. Y eso en alguna medida puede ser cierto. Evidencia objetiva lo avaló. De hecho, hasta hace poco, y en ciertas cosas todavía, éramos una especie de excepción en muchas materias. Pero eso no dura para siempre. No se mantiene solo tampoco. Y la verdad es que tan especiales no lo éramos en muchos casos. ¿Qué fue sino el Mobgate? ¿Qué fue sino Cabal? ¿Qué fue Penta? ¿Qué fue SQM, Corpesca? En fin. Esta semana, también mediante el medio El Mostrador, se dio a conocer que, tras un peritaje de la PDI, se detectaron abonos sospechosos provenientes de Irina Karamanos, la ex primera dama, a Procultura, una de las fundaciones más cuestionadas por el caso Convenios. Todo esto en el contexto de la campaña presidencial de Gabriel Boric. La sospecha es que habría un mecanismo de financiamiento ilegal de la política. Según consignaba el mismo medio, el medio de comunicación en cuestión, la Fundación Procultura recibía de fondos regionales dineros fiscales para la realización de proyectos de diverso tipo y que no ejecutaba por sí misma, sino que tercerizaba a otras empresas o personas naturales. Estos terceros emitían boletas por el monto total del proyecto adjudicado, siendo el costo real de dicho proyecto menor, para luego reintegrar el saldo, que a veces era del 30%, a la fundación, a través de abonos a sus cuentas corrientes. ¿Qué pasa con Irina? ¿Qué pasa con Irina Karamanos? Los peritos contables del Laboratorio de Criminalística de la PDI hallaron abonos de Irina Karamanos a Procultura, que podían constituir devoluciones de dinero de proyectos adjudicados. Son al menos 5 entre agosto de 2021, en plena campaña presidencial, y enero de 2022, una vez ya electo Gabriel Boric. Y todo esto que estamos comentando, estaba siendo investigado. Se estaban realizando diligencias importantes, allanamientos e incautaciones necesarias para el éxito de la investigación. De hecho, la PDI, la Policía de Investigaciones, había emitido un informe en el que, dados los antecedentes que se habían recabado, recomendaba citar a declarar a Irina Karamanos en calidad de imputada. Sin embargo, todo quedó ahí. Llegados a esa instancia y en el contexto de la explosión del caso Hermosilla, el fiscal nacional Ángel Valencia removió de la investigación al fiscal regional Carlos Palma y ahí se empantanó todo. La investigación quedó paralizada. ¿Y por qué? Bueno, eso lo tiene que explicar el nuevo fiscal, el fiscal Cooper. ¿Es ahora con esta información realmente cierto que el fiscal Palma fue removido por sus implicaciones en el caso Hermosilla?
Esto lo tiene que explicar el fiscal nacional Ángel Valencia. ¿Por qué existen esta clase de reintegros hacia la Fundación Procultura de Alberto Larraín? Una organización ya total y absolutamente cuestionada por múltiples aristas de corrupción. ¿Y qué tenía que ver Caramanos con esos reintegros? Procultura está acabada. Esperamos que quienes la dirigían también y que devuelvan cada peso que se robaron. PDI recomendó citar a declarar a Caramanos como imputada. De nuevo, la pelota la tiene el fiscal Cooper. Cuando se habla de crimen organizado, una de las cuestiones importantes a revisar es la denominada resiliencia, que dice relación con la capacidad que tienen las distintas sociedades y sus instituciones para resistirse y contener el influjo del crimen organizado en sus distintas expresiones. La violencia, la corrupción, la penetración en las economías lícitas mediante negocios ilícitos, etc. Mientras mayor es la resiliencia de una sociedad, menor es la vulnerabilidad frente a las organizaciones criminales. La corrupción, decíamos, es importantísima para el crimen organizado. Es una herramienta que facilita el desarrollo de las actividades ilícitas de las organizaciones criminales. La corrupción, en algunos casos, puede permitir a las bandas obtener cierta protección o evitar la persecución respecto de aquellos actores institucionales encargados justamente de mantener el orden y el imperio del Estado de Derecho. Me refiero a policía, jueces, entidades fiscalizadoras, etc. La corrupción del aparato de funcionarios, de las autoridades políticas, merma las confianzas y debilita el vínculo entre ciudadanos y representantes al punto incluso de que, a vista de los primeros, parece más razonable recurrir al crimen organizado para ciertos efectos en vez de a las propias autoridades. Es tanto incluso el efecto que produce la corrupción que en algunos casos ciertos recursos públicos o de instituciones no gubernamentales como fundaciones pueden terminar en manos de organizaciones criminales y alimentar sus propósitos criminales. Puede resultar chocante escuchar esto último. Y esto último lo conversábamos con Pablo Ceballos, experto en criminalidad organizada transnacional, en entrevista en FNM hace un par de semanas a propósito de las mafias transfronterizas. Estas, las mafias, en algunos casos logran acceder a financiamiento importante, proveniendo incluso de donantes como la Iglesia, el Estado y organizaciones internacionales. Conversamos sobre eso en detalle y si les interesa, vayan a la descripción de este video para encontrar esa entrevista. Pueden también leer este libro, que es del mismo autor, Un virus entre sombras, la expansión del crimen organizado y el narcotráfico en Chile. En fin, la corrupción debilita las estructuras institucionales al punto de debilitar importantemente la confianza, todo lo cual es, por supuesto, terreno fértil para el avance del crimen organizado. Y por eso, preocuparse de la corrupción es preocuparse del crimen organizado y, por tanto, de la crisis de seguridad. Y en esa materia, cuando de corrupción se trata, dudo, como decíamos antes, que seamos tan especiales. No somos especiales en materia de corrupción. Y eso es de alto riesgo para enfrentar el crimen organizado en lo que tampoco parecemos ser especiales. Miren, un breve recuento de noticias, todas de 2024. La Fiscalía de Los Ángeles fue allanada por eventuales vínculos de algunos de sus fiscales y funcionarios con organizaciones de narcotraficantes. De hecho, 2 de los fiscales fueron suspendidos de sus funciones. En Ovalle, el juzgado de garantía dejó libres a 23 integrantes de una banda de crimen organizado dedicada a producir y comercializar droga, y en cuya detención se decomisó más de 1 tonelada de esta. En Arica, otro juez determinó revelar la identidad reservada de testigos protegidos a la defensa de integrantes del brazo operativo del Tren de Aragua, que están siendo procesados en un megajuicio en el norte. Me refiero a la banda Los Gallegos. Según investigaciones de Canal 13, una concejala de Lo Espejo tendría vínculos con el narcotráfico y la alcaldesa de esa misma comuna estaría amenazada por esos mismos narcotraficantes con los que la concejala tendría vínculos. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, entregó antecedentes a la Delegación Presidencial Metropolitana acerca de una persona dedicada a la venta de municiones a narcotraficantes y que financiaría algunas campañas municipales de políticos. En fin, a veces nos resistimos a creer que estas cosas pueden estar realmente pasando. Y si es que las creemos, vemos imposible que se den en nuestras propias comunas. Oye, ¿cómo podría el crimen organizado controlar a mi concejal? ¿Por qué mi alcalde sería corrupto si es tan generoso? Oye, pero si ella es tan buena moza, ¿cómo va a estar siendo financiada por fuera si ella es tan seca? ¿Qué es lo que nos pasa que no ponemos a la corrupción en su justo nivel? ¿Qué pasa? Miren, la corrupción no es tan solo un problema de platas y robos.
es también un indicio de otras cosas muchísimo peores que podrían estar pasando. Y por eso los electores debemos tener en esta materia estándares medianamente exigentes. No puede ser que en temas tan radicalmente importantes nos entreguemos a embaucadores retóricos sin mayores cuestionamientos o al menos inquietudes o prevenciones. Uno puede entender que acá la política no nos la hace fácil. Las opciones siempre son más o menos deficientes, ¿ya? Pero una cosa es verse obligado a una opción deficiente y la otra es andar de porrista de dicha opción y hacerle defensas a ultranza. Curiosamente, la única actividad en que nos pasa eso es en política. Cuando buscamos, por ejemplo, cuando buscamos salud, buscamos primero a alguien que conozca lo que más se pueda del padecimiento en cuestión. Si queremos invertir lo que se ha podido ahorrar, si es que se tiene esa posibilidad de ahorrar, recurrimos a personas que nos merecen confianza y que dan pruebas efectivas de aquella confianza. Cuando buscamos educación, recurrimos, por supuesto, a quien nos pueda enseñar realmente, a quien maneja ese arte o ciencia. Aquí difícilmente lo primero que se nos viene a la cabeza es un político, pero eso, en todas las otras actividades o ámbitos de nuestra vida, intentamos conseguir lo mejor. Y no perdonamos si no lo logramos. Nos enojamos, reclamamos, criticamos el servicio, porque en definitiva nos importa lo que ahí se juega y porque muchas de esas veces estamos pagando por aquello. En política, nuestros estándares de servicio se rebajan a la mínima expresión, como si lo que pasara en política fuese irrelevante y no estuviéramos constantemente costeándola. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que parece ser que para muchos la corrupción parece no ser tan tema, o a ratos no dimensionamos la señal que realmente transmite. El crimen organizado es una de esas señales, uno de los problemas de mayor relevancia, sino el de más relevancia que hoy nos asalta. Un Estado de Derecho débil y corrompido es una de las fuentes de donde bebe y se desarrolla. Pero eso no nos importa mayormente, o quizás no se entiende realmente el problema. Y por eso hay candidatos que dicen que temas como el de la semana pasada con Marcela Cubillos no deben distraernos de las verdaderas urgencias como la seguridad. Y seguramente otros saldrán a decir lo mismo con respecto a Irina Karamanos, como si intentar mantener el crimen organizado a raya no fuera algo fundamental para mantener la seguridad en nuestro país, y como si ese mismo crimen organizado no se desarrollara a partir de Estados de Derecho corruptos. A veces son los estándares, a veces la no valoración de ciertos temas, y a veces una mezcla de todo, al punto de, por ejemplo, conformarnos con un candidato que prometa balas, o con otros que creen que con el hecho de haber sido parte de las fuerzas de orden basta, o con otros que piensan que la sola autodenominación candidato a la seguridad es autosuficiente. Esta semana se votaría en el Pleno de la Cámara de Diputados el informe emitido por la Comisión Especial Investigadora de Inteligencia y Crimen Organizado. ¿Qué pasó finalmente? El informe no llegó a discutirse por cuestiones de agenda legislativa, pero debería verse y votarse la próxima semana. Antes de cerrar esta columna, quiero tocar rápidamente este asunto, porque esa comisión investigadora se abocó a temas sumamente relevantes. Fue una aproximación de la problemática de la criminalidad organizada desde diferentes perspectivas: inmigración y control fronterizo, economías ilícitas, sistemas de inteligencia, cárceles y otros. Contó a su vez con la presencia e intervención de muchas de las autoridades que algo tienen que decir en la materia. El director de Inteligencia Policial de Carabineros, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la jefa nacional de Inteligencia Policial de la PDI, la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, el inspector general de la PDI, el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional, el jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro, el comandante de la Brigada de Inteligencia del Ejército, el director de Inteligencia de la Armada, el director de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el director de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto, el fiscal regional de Arica y Parinacota y la fiscal regional de Tarapacá, el director nacional de Gendarmería de Chile y el jefe del Departamento de Inteligencia Penitenciaria. En este informe se expresaron algunas conclusiones y se entregaron además muchas propuestas. Quiero transmitirles todo esto para que, si no han podido seguir la discusión de la comisión, queden más o menos con una pasada breve sobre el asunto. Voy primero con las conclusiones del informe. Número 1. Existe evidencia relacional de que detrás del crimen del exteniente Ronald Ojeda se encuentran agentes y o personas vinculados al régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Estamos hablando del secuestro y asesinato del exteniente venezolano y cuyo proceso penal ya tiene a su primer condenado. Número 2. Los acuerdos de cooperación internacional deben ser un instrumento de utilidad recíproca y algo más que un decálogo de buenas intenciones. Esto lo dice la Comisión refiriéndose a lo que fue el acuerdo de intercambio de información entre el Ministerio del Interior chileno y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. ¿Qué se dice sobre este acuerdo? El informe de la Comisión señala en parte lo siguiente. Aunque este acuerdo resulta importante para la lucha conjunta contra el crimen organizado, en la práctica ha mostrado limitaciones significativas debido a la desconfianza hacia las autoridades venezolanas. Número 4. La falta de control de las fronteras y su violación constante por parte de bandas de crimen organizado, constatada por esta comisión, es de particular gravedad, pues un Estado que ha perdido el control de sus fronteras ha perdido soberanía. Sigo. Esta comisión declara insuficientes el plan Muralla Digital y recomienda complementar la muralla digital con murallas o muros físicos, junto a zanjas, rejas y otros obstáculos materiales y físicos que impidan definitivamente el tránsito ilegal. Bienvenidas sean las medidas. Número 5. Es fundamental que las autoridades de gobierno dejen atrás su mirada romántica del derecho a migrar como una potestad individual que deja de lado la legítima facultad que tienen los estados de regular quién traspasa sus fronteras. Número 6. Respecto del actuar de la Agencia Nacional de Inteligencia, esta institución mantiene un carácter anacrónico a los tiempos y nivel de especialización necesarios para una institución de inteligencia. Número 8. Respecto de la situación de Gendarmería de Chile y la crisis carcelaria en nuestro país, se reconoce y agradece el anuncio de una nueva cárcel para reos de alta peligrosidad que permitirá recluir a estos sujetos en recintos especiales con condiciones de aislamiento e incomunicación. En fin, hay más conclusiones, no mencioné todas, y de estas conclusiones emanaron también múltiples propuestas para enfrentar el crimen organizado. Veamos. 1. Establecer puntos de control fronterizo a lo largo de la frontera norte. Se propone la construcción de zanjas, muros y otros medios análogos para el mejor control de la frontera. 2. Refundar la Agencia Nacional de Inteligencia, transformarse en una agencia de seguridad e inteligencia nacional con atribuciones similares en cuanto a dotación, capacidad operativa y de investigación en el campo de la seguridad nacional a Carabineros, PDI y Policía Marítima. 3. Incorporar mejoras en la recolección y cruce de información de inteligencia por embajadas. Se hace necesario que las agregadurías en las embajadas chilenas obtengan información relevante para nuestro país y se establezcan mecanismos de coordinación de estas informaciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Autoridad de Inteligencia Nacional. 4. Reforzar las unidades investigativas con foco exclusivo en el crimen organizado. Mayores recursos financieros y humanos, con el objeto de generar unidades especializadas en la persecución de los delitos en la más amplia gama que lleva a cabo el crimen organizado. 5. Impulsar mediante urgencia las iniciativas que se encuentran en tramitación legislativa que abordan y o contribuyen a enfrentar la situación de crimen organizado en nuestro país. Y aquí, en este punto, se mencionaron los siguientes proyectos de ley relacionados con la Fiscalía Supraterritorial, el régimen de excepción transitorio en materia de seguridad pública, la tipificación del reclutamiento, transporte y traslado por medios no autorizados de inmigrantes ilegales, la creación del tipo penal especial de daños en infraestructura penitenciaria, permitir la creación de fuerzas de tarea para el combate al crimen organizado, la creación del subsistema de inteligencia económica y establecimiento de otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado, y el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Bueno, eso con el impulso y aceleración de la tramitación de los proyectos de ley. Se propuso también incorporar a Gendarmería de Chile como órgano colaborador del Comité de Inteligencia. 7. Introducir modificaciones al reglamento penitenciario para endurecer el aislamiento y la incomunicación de sujetos pertenecientes a bandas criminales. 8. Superar el déficit de gestión en relación con la ejecución presupuestaria. Esto es importante. En materia de interior tenemos problemas de subejecución presupuestaria. O sea, los recursos que están destinados a la seguridad, el mantenimiento del orden público y la persecución del crimen organizado no se están invirtiendo como deberían. En fin, propuesta número 9.
generar rondas policiales que practiquen el control preventivo de identidad migratoria en lugares previamente estudiados en base a la información de inteligencia policial. 10. Iniciar procesos masivos de fiscalización para sancionar de conformidad con la ley a aquellos empleadores que tienen a extranjeros irregulares trabajando para ellos. 11. Practicar efectivamente la reconducción o devolución inmediata de personas que han ingresado clandestinamente a Chile con la asistencia de efectivos militares, incluso ante la negativa de Bolivia de recibir a estas personas. Esto es parte de lo que se discutió en la Comisión Especial Investigadora y se transmitió en el informe que se votará la próxima semana en la Cámara. Quienes quieran conocer más detalles, vayan a la descripción del video. En el último link encontrarán el informe completo con las exposiciones, las conclusiones y propuestas. Algunas cosas finales. Ojo, el informe y su votación no tienen mayor valor que el que los políticos, mediante sus acciones posteriores, le asignen a su contenido. ¿Qué quiero decir? Que este informe podrá votarse favorablemente la próxima semana, pero ello no significa que las conclusiones o medidas que contiene hayan sido efectivamente aprobadas y vinculen con efectos prácticos al Ejecutivo o a los parlamentarios. No. No deje que su diputado lo engañe. En este informe hay cosas de mucho valor, por supuesto, pero que sea llevado a la práctica no depende de la votación de la próxima semana, sino del trabajo y esfuerzo posterior de nuestros representantes por tomar cada una de las medidas que se consideren relevantes y plasmarlas en un proyecto de ley o, en el mejor de los casos, en el instrumento administrativo que corresponda por parte del Ejecutivo. En definitiva, depende en parte de la voluntad que tengan los distintos actores políticos de otorgarle al asunto del crimen organizado la relevancia que tiene y trabajar seriamente en conformidad con dicha voluntad. Y esas no son las grandes frases de galería. El informe tiene valor, pero también grandes omisiones. Una de ellas es el factor facilitador de la corrupción en la proliferación de la criminalidad organizada. No hay palabra al respecto. No se invitó a autoridades anticorrupción ni de transparencia. Y por supuesto no hay propuestas en la materia. Y como ya intentamos explicar hace un momento, la cuestión de la corrupción es fundamental en el marco de la crisis de seguridad. Vivimos tiempos corruptos, o mejor dicho, de conocimiento de mucha corrupción. En estos tiempos corruptos y de elecciones municipales, los electores tienen la oportunidad de dar grandes señales, en varias escalas y en todo tipo de comunas, ricas y pobres, y la élite en esta pasada es la principal interpelada a aquello. Pueden dar una señal importante desde la comuna de Las Condes y otra desde La Moneda. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.